Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, Señor, gracias te damos, amado Dios, por tu gran amor, tu gran misericordia, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Sobre todo, Padre, la bendición que hoy nos das de reunirnos, Señor, como varones, Señor, para venir a exaltar, glorificar tu nombre, Señor, y aprender más de ti. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo nos muestre más, Señor, de tu palabra, nos muestre más cómo ser fieles a ti, nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Padre, y que produzca en nosotros cada vez más una fe que glorifique el nombre de Jesús, Padre. Padre, en tus manos nos entregamos y a ti se dada toda la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos buscando la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 23 al 28 29, perdón. 29, Hebreos capítulo 11 versículo 23 al 29. Amén. ¿Ya todos lo tienen? 11. Hebreos 11. Del 23 al 29. Amén. A ver, lo leemos todos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar la vida de Moisés, pero de una manera, especial. Más bien, vamos a estudiar el antecedente de la fe de Moisés. Al estar haciendo el estudio, yo iba a hablar sobre la fe de Moisés, ¿verdad? Pero al estar haciéndolo, Dios me guió a ver el antecedente de la fe de Moisés. El antecedente. ¿Cuál fue el antecedente de la fe de Moisés? ¿Por qué Moisés llegó a tener esa fe? Obviamente, ¿verdad? Y repito, hacer la aclaración, ¿verdad? Primero, antes que nada, sabemos que la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Sí, entra la soberanía de Dios. Pero después de eso hay factores que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Entonces nosotros vemos cómo este hombre, Moisés, ¿verdad? El antecedente, recordemos que el pueblo de Jacob con su familia, con 70 y tantas gentes, llegaron a Egipto, ¿verdad? Porque José estaba reinando en Egipto, ¿verdad? Después de Faraón, y los trajo debido a la hambruna y todo lo que había, se los trajo para que el pueblo de Israel subsistiera ahí. Y pasaron varios años, alrededor de 400, y se levantó un faraón que no conocía a Moisés, que no sabía, a José, que no sabía quién era José, ¿verdad? Y entonces empezó a ver este faraón que los judíos empezaban a multiplicarse y a ser un pueblo grande, la verdad. Entonces empezó a entrar temor en ellos, y el faraón, ¿verdad?, habló con los egipcios y dijo: los judíos están procreando mucho, son un pueblo ya grande, entonces si nos vinieran y nos atacara algún ejército, ellos se pueden unir a ese ejército, y entonces Egipto caería. Y entonces este rey, ¿verdad?, que no tenía memoria, ni nadie le había hecho memoria de lo que José había hecho por Egipto, ¿verdad?
Y entonces empieza a fraguar, ¿verdad?, que los judíos no se multipliquen. ¿Y qué hace el faraón? ¿Se acuerdan? En primer lugar, manda a matar a todos los niños. pero primero, ¿qué hizo? Sí. Con las parteras, ¿no? Con las parteras, exacto, ¿verdad? Anda a las parteras, decir que todo varón lo mataran y que las mujeres quedaran vivas, ¿verdad? Pero las parteras, dice la palabra de Dios, que tuvieron temor de Dios, ¿verdad? Y no lo hicieron. Al ver faraón que no lo hicieron, entonces ahí sí mandó ya a matar directamente, ¿verdad?, a todos los niños pequeños, ¿sí? A todos los niños pequeños y todo varón que fuese, sobre todo varón, eran varones, nada más lo que él deseaba matar y que quedaran las mujercitas, ¿sí? Y aquí es donde entra la parte especial, según cuenta la tradición, ¿verdad?, que los egipcios también ayudaban en esto, ¿verdad?, en estar espiando a los judíos, a ver si no ocultaban a los bebés varones. Y entonces, ¿verdad?, las mujeres egipcias hacían algo bien tremendo, ¿no? Llevaban a sus hijos pequeñitos y al entrar a las casas judías los hacían llorar, ¿verdad? ¿Por qué creen que los hacían llorar? Para que le diera la alma. No. ¿Qué pasa? Las mujeres egipcias llevaban a sus hijos y los hacían llorar, a sus hijos pequeñitos, a sus bebés. Nunca han estado donde hay varios niños chiquitos, bebés, y de repente uno empieza a llorar, y luego lo otro, y luego otro, y luego otro, y luego todos están llorando al final. Bueno, ese es un efecto que utilizaban los egipcios para detectar si habían escondido a un niño, a un bebé. Hacían llorar al bebé, ¿verdad? Y ahí se estaban un rato, y si de repente se oía el llanto, ¿verdad? Entonces, para matar a los bebés, así era la visión de los egipcios. Que deseaban, a como diera costa, disminuir. Pero dice que por la fe, y ahí es donde entra la parte, ¿verdad?, de nosotros. Por la fe, los padres de Moisés, ¿verdad?, le dice de la palabra de Dios en el versículo, a ver, lo leemos otra vez, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí está, ¿verdad? Por la fe, los padres escondieron a Moisés 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué fe? ¿Qué tenía que ver esa fe de los padres, ¿verdad? ¿Por qué lo escondieron 3 meses? Bueno, el historiador Josefo cuenta, ¿verdad?, que la tradición judía dice que el padre de Moisés tuvo un sueño donde Moisés iba a libertar al pueblo de Israel. Ojo, estoy diciendo tradición, no es algo cierto, ¿verdad? Cierto que es la palabra de Dios, que venga en la palabra de Dios, eso es cierto. Pero el historiador Josefo comenta, ¿verdad?, que la tradición judía dice que el padre de Moisés tuvo un sueño donde su hijo libertaba a Israel. Entonces, si eso fuera cierto, entonces nosotros podríamos entender quizá un poquito más por qué los padres de Moisés escondieron, ¿verdad? Dice, porque le dieron un niño hermoso. Bueno, hermanos, ¿quién no ve hermoso a sus hijos? ¿Quién no ve hermoso a sus hijos? ¿Sí? ¿Qué padre no ve hermoso a su hijo aunque no esté hermoso? ¿Verdad? A uno los ve guapos, chulos, ¿verdad? Se siente uno orgulloso de ellos y todo. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que le dieron un niño hermoso, y quizá aquí se esté refiriendo a esa parte, ¿verdad? Que vieron en él algo especial, que vieron una gracia de Dios especial en él, y por eso lo guardaron 3 meses, hermanos, ¿verdad? La persecución era seria, era fuerte, los soldados pasando, los egipcios pasando, ¿verdad?, y haciendo todo para que los niños se descubrieran, ¿verdad? Pero ellos tuvieron fe en que si Dios les había dado algo, ¿verdad?, si era cierto lo del sueño, o si era cierto lo que le veían algo especial de Dios, ¿verdad?, pues entonces bajo esa fe ellos fundamentaron eso. Si Dios realmente va a utilizar a Moisés para libertar al pueblo, Dios va a hacer que no se salga de nada, ¿verdad? Entonces fue escondido por 3 meses, no importando el edicto de Faraón, ¿verdad? No importándole eso, ¿sí?
porque sabían que Dios estaba con este niño. Luego también no temieron el decreto de Faraón. Como les dije, pues si Dios les había hablado, sabían que guardaría este contexto. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, ¿verdad?, que estos papás, los papás de Moisés, fueron hombres también de fe. Fueron hombres también de fe. Y vamos a ver Hebreos 11:1, por favor, y 2, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahí está, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, los padres creyeron que realmente Dios tenía algo especial para su hijo, ¿verdad? Y si, repito, si fue cierto lo del sueño, pues tenían algo más en que ampararse, ¿verdad? Recordemos que en aquel tiempo no estaba escrita aún la palabra de Dios. ¿Por qué? Génesis, ¿quién lo escribió? Moisés, ¿verdad? Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros. Entonces todo antes era por tradición, todo antes era por boca a boca, ¿sí? Entonces ellos oyeron hablar de Abraham, oyeron hablar de Isaac, oyeron hablar de Jacob, su padre, ¿verdad? Y todo eso. Muy seguramente los padres, ¿verdad?, de Moisés tenían fincada esa palabra de Dios y por eso alcanzaron, dice, buen testimonio. Y como dice el versículo 6 también, por favor, si lo leemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo que crea que le hay? Que realmente existe, que realmente es verdadero, que realmente es quien dice ser Él, ¿verdad? El Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios fiel, el Dios verdadero, ¿sí? Y que es galardonador. Esto es algo importante que nunca debemos de dejar. No sabemos cómo nos va a galardonar el Señor. A lo mejor nos reserva totalmente los galardones para allá arriba, ¿verdad? Pero sabemos algo, que Él va a galardonar. Si nosotros buscamos al Señor fielmente y lo honramos, Él nos va a galardonar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, volviendo al antecedente de Moisés, los padres, ¿verdad?, lo ocultaron durante 3 meses, pero después de esos 3 meses, ¿qué hicieron los padres? Arrojaron al río. En una canasta, ¿verdad? Calafatearon una canastita con brea, ¿verdad? Y la aventaron al río. ¿La aventaron porque tuvieron miedo? No. La aventaron porque sintieron que era, ¿verdad?, el momento, que Dios tenía algo y era el momento, y la aventaron al río y lo echaron al río, ¿verdad? Y llegó a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Pero alguien iba vigilando esa canasta. No, la hermana María, ¿verdad? María, la hermana de Moisés, la hermana mayor. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que los padres no nada más lo soltaron así porque sí, mandaron, ¿verdad?, a su hija que fuera viendo. ¿Por qué? Porque sabían que Dios tenía un propósito. Eso es feo. No nada más soltaron al niño así, sino ve, porque queremos ver cuál es el propósito de Dios en todo esto, ¿verdad? Y entonces llega esa canasta, llega exactamente a donde se está bañando la hija de Faraón, ¿verdad? Y entonces recoge a ese niño pequeño, ¿verdad? Y Dios honra, o sea, como estos padres se estuvieron moviendo de fe en fe, hermano, de fe en fe, como Pablo dice en Romanos 1:17, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vemos que los padres se movían de fe en fe, hermanos, ¿verdad? Y Dios honró esa fe haciendo que la misma madre de Moisés criara a su propio hijo, aunque como nodriza, ¿verdad? Aunque como nodriza, y le permite que durante 8 años ella le esté criando. ¿Y qué hizo la mamá de Moisés durante esos 8 años? No nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo seguro, hermano, es
que le estuvo inculcando la palabra de Dios, que le estuvo inculcando todo lo que ella sabía de Dios, ¿verdad? Estuvo ahí, y estoy casi seguro también, hermanos, que el Padre estuvo atrás. El Padre estuvo atrás, ¿no? Sí. Apoyando en todo, ¿verdad? Y fue tal, hermanos, el impacto que fue la vida de los padres de Moisés, los genuinos padres de Moisés, ¿verdad? Que aunque Moisés fue educado nada más la mamá lo educó hasta los 8 años, de ahí fue educado en la cultura egipcia y en todo lo que era de los egipcios, y en él casi como el sucesor de Faraón, ¿verdad? Pero fue tal la enseñanza de la madre y del padre que este joven, ¿verdad?, cuando llegó a su juventud, él tomó la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Cristo. ¿Quiénes eran los padres de Moisés? ¿Alguien se sabe los nombres? ¿No? Amram y Jocabed. Vamos a Éxodo. Amram y Jocabed. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Amram y Jocabed. También nos habla Números 26:59 también de ellos. Números 26:59. Porque ahí faltó alguien, ¿no? Que leí. 26:59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram y a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Está, ¿verdad? Ya ahí está completo el número, ¿verdad? Aarón, Moisés y a María su hermana. Entonces, Amram y Jocabed, ¿de qué tribu eran, dice? De la tribu de Leví, ¿verdad? Del sacerdocio, exactamente. Y eso nos habla a nosotros como varones otra vez, ¿verdad? El sacerdocio del hogar nos lo dio a nosotros el Señor, ¿verdad? No nos dio un sacerdocio para imponernos, no nos dio un sacerdocio para ser autoritarios, nos dio un sacerdocio para llevar nuestro hogar a que sirva al Señor, a que lleve a la gloria del Señor, ¿verdad? Que nuestros hijos le den la gloria al Señor. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Imagínate un hombre como Moisés, ¿verdad? Que tenía todo lo que quería, que todo lo que quisiera le daban, tenía un conocimiento profundo de la cultura egipcia, que recordemos que era la potencia mundial en ese entonces. Nadie podía hacerle frente a Egipto, ¿sí? Y entonces este hombre, ¿verdad?, que además de que tenía una sabiduría especial, tenía rollo, como decimos nosotros, verbo, poderoso en palabras y obras. O sea, era un hombre de carácter. Sí. Y todo esto, hermanos, todo esto, nosotros lo que podemos ver de Moisés, oír de Moisés, saber de Moisés, todo lo que hizo Moisés, es gracias también a que Dios le puso atrás unos padres que le inculcaron la fe. Y no solo se la inculcaron,
le enseñaron a caminar en esa fe. Yo les puedo casi asegurar, hermanos, aunque no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero que Moisés siempre veía a su padre, a lo mejor, ¿verdad? Portándose rectamente, haciendo las cosas bien, ¿verdad? Trabajando, siendo honrado, siendo honesto, adorando a Dios, a su mamá, ¿verdad? Yo calculo que aunque ya no era su nodriza, de vez en cuando Moisés, ¿verdad?, se daba una vuelta para ver a sus padres y siempre vio en ellos algo especial de Dios que se le quedó impregnado en su corazón. Hermanos, muchas veces, ¿verdad?, leemos a los héroes de la fe, pero no vemos la vida de sus padres. No vemos la vida de sus padres. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad?, el juez que Dios levantó, tuvo unos padres tímidos, que no le supieron, ¿verdad? Cuando él les dijo: papá, quiero que me cases con esa filistea porque yo la quiero. Y el papá que dijo: no, hijo, está mal, no podemos casarnos, acuérdate que eres nazareno. No me importa, papá, cásame. Bueno, también, hijo, no te enojes. Entonces, amados hermanos, nosotros, nuestros hijos van a copiar de nosotros. ¿Quieres ver cómo van a ser tus hijos o tus hijas el día de mañana? Vete en un espejo, padre. Vete en un espejo. Y muchas de tus características se van a repetir en la vida de tus hijos, aunque no lo queramos. Yo, como hijo, les puedo decir, mi papá, en respeto, lo amo, lo quiero, pero tiene cosas que a mí no me gustan y yo no voy a hacer así. Pero después me viene un espejo y es mi hijo. ¿Por qué? Porque permea. Los padres permeamos a nuestros hijos. No solo los genes, no solo los genes, es que los hijos nos están desde temprana edad nos están viviendo y nos están analizando, aunque nosotros no nos vemos. Fíjense, yo recuerdo mi mamá me decía que yo era de brazos todavía, y de repente como que ya me dormía, me iban a poner en la cama, y cuando me ponían en la cama yo pegaba el grito: ya está dormido este individuo. Y me volvían a cargar porque la muchacha que tenía me acostumbraba a los brazos, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué era? ¿Qué era, hermano? Conscientemente uno va viviendo, desde bebés va viviendo uno hasta que digo: mamá, basta. Y él, ¡pau!, que me pega 3 nalgadas bien dadas y te quedas ahí en la cama y no me lo levantas, le dice a la muchacha, ¿verdad? Y ahí estuve yo llorando, hasta que dije: mamá, me quedé calladito. Ya. Desde entonces no volví. Pero ¿qué hacemos desde bebés? Estamos viviendo a nuestros padres y no nos damos cuenta como padres que los hijos nos están observando y están copiando de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a repetir el día de mañana. Si nosotros no somos amorosos con nuestras esposas, vamos a enseñar a ser a nuestros hijos no amorosos con ellos, no respetuosos con ellos. Entonces, no por nada, hermanos, antes de entrar el escritor de Hebreos a relatar la vida de Moisés, dedica un versículo a los padres. Y después dedica como 5 a Moisés. Pero primero, antes de entrar a Moisés, dice de los padres. Ni siquiera pone sus nombres, pero pone ahí, como diciéndonos el Espíritu Santo: noten esto. Noten esto. Nuestra vida va a terminar con la vida de nuestros hijos. Decía el misionero a la China, Hudson Taylor, que él fue, y se los he platicado, ¿verdad?, que él fue impactado porque cuando él de niño bajaba de madrugada a tomar agua, ¿verdad?, siempre veía a su papá orando con la Biblia y una veladora al lado, porque en ese entonces no había luz, ¿verdad?, eléctrica. Entonces, hermanos, dice que eso lo dejó impregnado, lo dejó impactado, ¿verdad? Y eso se permeó en su corazón. Y cuando este hombre fue ya un adulto, un joven, ¿qué hizo? Quiero ser misionero, ¿verdad? Pero se le quedó eso tanto, que les repito, quiso ir a las misiones, ¿sí?
Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿4:9? Por tanto. Lo que Dios le manda por medio de Moisés, ¿verdad? A los israelitas. Guárdate y guarda tu alma con qué? Diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás. Y las enseñaremos de dos formas. Sentándonos con ellos a enseñarnos la palabra de Dios. Y dos, respaldándola con nuestro testimonio o acciones. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Instrúyelo. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que la palabra de Dios nos está hablando mucho a los padres y nos habla vez tras vez. Dice el doctor John MacArthur, ¿verdad? Cómo se preserva la fe en las iglesias por medio de familias, por medio de las familias. Es como se preserva la fe. Dios ha establecido a la familia para que la fe te continúe. Nosotros vemos otra vez en los padres, en Amram y Jocabed, que no solo ocultaron a niños, sino que también tuvieron que hacer algo, hermanos, después. Es fácil decir, lo echaron, ¿verdad? Lo echaron, pero eso también significaba desprenderse de su poder, desprenderse de su hijo, ¿verdad? A la hora de que ellos lo pusieron en esa canasta calafacrateada, ellos sabían que Dios iba a estar con él, pero a la vez el dolor de un padre y una madre de desprenderse de su hijo tan chiquito. Ya no había podido dormir, Ha sido muy duro para ellos, hermanos, pero, ¿verdad? Pero ellos no vieron su dolor, vieron lo que Dios quería para él, lo que Dios quería para su vida. ¿Sí? Nosotros, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que renunciar a nosotros, a nuestros sueños, porque nuestros hijos realmente cumplan los propósitos de Dios. Cumplan los propósitos de Dios. Nosotros debemos de renunciar a nosotros. Decíamos, a veces, amados hermanos, yo también trabajé en tiempo, no estoy a la obra, pero después nada, estoy trabajando, leyendo y todo. Pero a veces llegamos cansados del trabajo. Cuando el hermano estaba en Laguna Verde, ¿verdad? Cuando el hermano está luego en la pollería y todo eso, llegamos cansados. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Descansar, no me molesten, traigan un vaso de agua, ¿verdad? Y quítenme los zapatos, yo estoy... Cuando lo primero que debemos de pensar es cómo le voy a transmitir en la fe a mi hijo, cómo voy a transmitir en la fe a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué es el Señor? Y antes de reunirlos es hablar con el Señor, mientras me estoy relajando, hablando con el Señor, Señor, ¿cómo voy hoy a transmitirle la fe a mi esposa? ¿Cómo voy a hacerlo? Cuando en las noches, hermanos, necesitamos otra vez restaurar los hogares,
Yo me gozo porque, ¿verdad? Alguien por ahí ya me dijo que están en su casa, restablecieron el altar familiar. Restaurar en los hogares el altar familiar. El altar no significa que levanten un altar, claro, sino que se reúna la familia a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Al rato se van a poner ahí y mi hermano, y las veladoras y todo, ¿no? Es que se reúnan en familia a estudiar la palabra de Dios, que retomemos esa parte. Y yo sé, hermanos, yo sé, por ejemplo, y me pongo también en mi caso, y pongo en el caso de varios que ya tenemos hijos grandes, ¿verdad? Pero que decimos, ¿y ahora cómo me los gano a ellos? Pues precisamente vamos a ganarnos a través del testimonio, a través de que nos vean que estamos ahora estudiando la palabra del Señor, que estamos ahora leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que vean en nosotros ahora que estamos cumpliendo con el Señor, que tenemos nuestro altar familiar, ¿verdad? Jalarnos a nuestros hijos. Si no quieren, bueno, ni modo, pero se les invita. Y hablo de los que ya tienen edad grande, ¿verdad? De los chiquitos como acá, eso no se puede, no puede. Pero de los que tienen edad ya adulta, ¿verdad? Pero invitarlos, hijo, ven, no, papá, yo mejor ven, vamos a ver la tele. No, yo primero voy a hacer mi relación con Dios, tu mamá y yo, y ya después, hijo, si no quieres estar con nosotros, vamos contigo, pero primero nosotros tenemos que estar con el Señor. Que vean en nosotros ese cambio. Porque si siguen viendo lo mismo en nosotros, no van a cambiar. Va a seguir siendo lo mismo. Las iglesias fuertes están constituidas de familias fuertes. No hay iglesia fuerte que no esté constituida de familias fuertes. Y necesitamos entonces empezar a jalarlo. A jalarlo, a hacer como por ejemplo Josué, que a lo mejor lo veamos más adelante, pero Josué que dijo, yo en mi casa serviremos. Y cuando Josué está diciendo eso, ya tiene hijos grandes. Pero Josué tenía una meta: toda mi familia va a servir al Señor. ¿Cómo le voy a hacer? Dándoles la palabra y orando por ellos, dándoles la palabra y orando por ellos, y que vean en mí un testimonio de consagración al Señor, que vean en mí un testimonio de que en verdad creo en un Dios vivo y verdadero, en un Dios real, el cual es mi Dios, y le sirvo por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nuestros hijos vean estos cambios, vamos a empezar a ver un cambio. Y van a ser transformados por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Y yo les decía la predicación de ayer, ¿verdad? Que decía el hermano, también decía eso. Las familias, Jerusalén, ¿qué es? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén hoy en día? ¿Es que nos vayamos a Israel a predicar allá a Jerusalén? La casa, ese lugar. Entonces vas a recibir, tienes el poder, no lo vas a recibir, tienes ya el poder para ser un testigo de Cristo en tu casa, para que tus hijos vean en ti un hombre, un varón que sirve a Dios, un varón que está en verdad sirviendo a Dios, y que cuando faltes algún día ellos se acuerden de la fe de su padre. ¿Se acuerdan lo que les envié? Pero bueno, ahí decía de una madre, ¿verdad? Desgraciadamente los varones no somos tan así. Es casi siempre la madre la que está orando, pero en el caso de Hudson Taylor, el padre era el testimonio ahí, era un varón que oraba, que sus hijos lo veían orando, ¿verdad? Pero en el texto que les mandé, ¿cómo decía este hombre? Fue el Vicky, ¿verdad? Yo estoy en el camino del Señor, tengo una madre que no lava sus rodillas. Y yo les puedo decir lo mismo, ¿no? Yo puedo decir, yo creo tremendamente que es por la soberanía de Dios, pero también creo que hubo una madre que estuvo de rodillas derramando lágrimas por nosotros. Y de mí, mi padre, desgraciadamente, todavía no se mete fuerte con el Señor, pero imagínense que tuviéramos padres
que están clamando al Señor, que están siendo los sacerdotes, que se están metiendo a interceder por ellos, que hagan como hizo Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, quítate, voy a destruir a este pueblo y te voy a dar una nación más grande y fuerte. Y Moisés le dijo: no, Señor, que los vas a destruir a ellos, a mí también quítame del libro de la vida, del libro, nada más dice, ¿no? Obviamente estaba refiriendo a ese libro. A mí también quítame de allí, Señor. Hijo, Padre, si mis hijos se van a ir al infierno, entonces a mí también van a ir. Pablo, que dijo: deseara yo mismo ser anatema, maldito, con tal que todo Israel fuese salvo. Si Dios me permitiera hacer ese cambio, yo lo haría, dice Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo eso. Si Dios me permitiría hacer el cambio de yo ser lanzado al lago de fuego y que todo Israel fuese salvo, yo se lo aceptaría a Dios. Hermanos, ¿cuántos estamos metidos así en el amor de Dios? De poder orar por nuestros hijos y decirle: Señor, que mis hijos te conozcan, y si no, quítame a mí también junto con él. Pero se necesita el amor de Dios para hacer esto, y para conseguir que el amor de Dios nos inunde, hermano, necesitamos una vida de comunión. El amor de Dios ya está en nosotros y hemos recibido el Espíritu Santo y hemos creído realmente en Él, pero no se manifiesta en nosotros porque no hay comunión con Dios. No hay comunión con Cristo, y por lo tanto la savia no está pasando de este lugar. Pero cuando el amor de Dios nos inunde, vamos a hacer cosas gloriosas y maravillosas, hermanos, en el Señor. Nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer esta parte del Señor. La Biblia está llena de hombres que le creyeron a Dios y su familia vino a los pies de Cristo. Hechos 16, 29, 30 y 31, bueno, hasta 32. Hechos 16, 29, 32. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblándose, postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces este carcelero, ¿verdad? Rápidamente, él no sabía la palabra, ¿y qué hizo? Pablo, vente a mi casa. Pablo y Silas, vente, y aquí dale la palabra, ¿verdad? Pero me imagino después este hombre ya que agarró en la palabra, y nosotros vamos a ver, hermanos, que vez tras vez, ¿verdad? Cuando los hombres tomaron su rol, Dios hizo cosas maravillosas y gloriosas. Maravillosas y gloriosas. Está en nosotros, hermanos. En nosotros está que nuestros hijos, ¿verdad?, vivan realmente, ¿sí?, a Dios, que amen a Dios, que amen la palabra, que tengan temor de Dios en sus corazones, ¿verdad?, que caminen conforme a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que inculcarle todo eso. Para que no nos pase tampoco como le pasó a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Verdad? Que dice la palabra de Dios que les pasó, lo ofrecieron, fue algo extraño delante de Dios, ¿verdad? Y Dios los mató. Y Aarón tuvo que quedarse callado. Impotente. Y también, de algo más. Si Moisés, nada más su madre estuvo 8 años con Moisés, con Aarón, con María, muchos más años. Y Aarón no transmitió a sus hijos el temor de Dios. El temor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que transmitirle a nuestros hijos el amor de Dios, pero a la vez también que vean en nosotros el temor de Dios. Para que no nada más crean en un Dios bonachón, buena onda, amigocho, como luego dicen, ¿verdad? Sino que crean en un Dios que es santo,
santo. Fíjense, amados hermanos, el apóstol Juan, en su segunda carta, Juan capítulo 1, segunda de Juan capítulo 1, versículo 1, segunda carta del apóstol Juan, deberíamos decir nada más versículo 1, ¿no? Pero bueno, capítulo 1, versículo 1. Ahí está, ¿verdad? Juan, dice, el anciano a la señora elegida, ¿y a quién? Y a sus hijos. Ahora vámonos al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El apóstol Juan reconoció: mucho me regocijé al ver que algunos de tus hijos están caminando en la verdad, conforme al mandamiento del Padre. Conforme al mandamiento del Padre, hermano. Nosotros tenemos un gran trabajo que hacer, ¿sí? Vamos a darle esa palabra que nuestros hijos necesitan, y vamos a darle ese testimonio que también necesitan ver en nuestra vida, para que ellos también entonces, el día de mañana, les lo den a sus hijos, y esto se vaya transmitiendo en nosotros de generación a generación, ¿sí? El ejemplo que des a tus hijos serán el ejemplo que ellos sigan, hermanos. Y amados hermanos, nosotros todos sabemos la influencia que tenemos como padres. Vuelvo a repetir, desgraciadamente le hemos dejado a las mujeres ese rol. Tú enséñale la palabra, tú ora con él, tú oriéntalo, ¿verdad? Y le hemos dejado esa labor a la mujer, y esa labor principalmente de nosotros, principalmente instruirlos en el Señor es de nosotros, ¿verdad? Y a veces las mujeres hacen un buen trabajo, como Susana Wesley, quedando viuda y teniendo tantos hijos, ¿verdad? 11, los 11 permanecieron. Y hay más testimonios de eso, hermanos, de mujeres que han llevado a sus hijos como Dios manda, conforme a la palabra de Dios, y ninguno se ha ido al mundo. Ninguno. Necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos ver y tomar ese rol, porque estos padres, Amram y Jocabed, sin saberlo ellos, no figuran más que en 2 versículos de la Biblia, pero hicieron que formaron al futuro libertador, Susana Wesley, tampoco no fue muy famosa, no le daba mucho tiempo, ¿verdad?, de servir en la iglesia, porque tenía que trabajar bastante, ¿verdad?, para dar de mantener a sus hijos, porque ella se quedó viuda a muy temprana edad y no se volvió a casar, ¿verdad?, pero inculcó tanto a sus hijos que ¿qué? 2 de ellos figuraron en el nombre: Juan Wesley y Carlos Wesley. Juan Wesley como gran predicador y Carlos Wesley como el mejor creador de himnos. ¿Sí? Entonces, amado hermano, vean, y sus otros hijos también fueron pastores y otros que permanecieron en las iglesias, ninguno se apartó, pero 2 de esos figuraron, ¿verdad? Y en la historia, hoy en día en la historia cristiana, Juan Wesley y Carlos Wesley son muy conocidos, ¿verdad? Pero atrás de ellos hubo una madre, y qué bueno hubiera sido, ¿verdad?, que estuviera el padre también allí. ¿Sí? Hermanos, tenemos que tomar el rol que Dios nos ha dado. No podemos pasárselo a la mujer, porque Dios nos va a pedir cuentas de eso. Tenemos que tomar el rol que Dios nos dio, y tenemos que empezar a pelear la batalla por nuestros hijos, y empezar, ¿verdad?, que ellos cumplan el propósito de Dios para su vida, no lo que nosotros queremos, el propósito de Dios para sus vidas. Y para eso, para saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas, ¿qué tengo que hacer, hermano?
saber el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Qué creen que tengamos que hacer? Orar y meditar. Y Dios nos va a guiar, Dios va a poner la seguridad en nosotros de qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Mucho más. Oro, hermano, para que niños de mi vida, niños, de ni siquiera todos. Elma, ¿qué estás predicando? Busca la Biblia. Y eso de que estás aprendamos lo que es el Santo Libro para que tanto, entonces dice que tanto le viene y muy de acuerdo que es necesario la tecnología. Tanto sobrino como hijo como nieto. Pero esto, hermano, solo Cristo puede libertar. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar, más que orar, porque Dios lo escrito que dice, orar para que la luz de Cristo alumbre en sus corazones, que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Y cuando ellos conozcan a Cristo Jesús, ¿verdad? Deben orar por su salvación. Los hijos de hace muy variado. Pero el detalle, hermano, le puedo decir una cosa, y le voy a decir una cosa ciertísima. Donde hay hijos sin autoridad, es porque estuvo frente a donde no hay hijos que no respetan la autoridad, que no respetan, que hacen lo que quieren, nosotros necesitamos, hermanos, tomar ese compromiso. Cometimos un error en nuestro pasado, pedirle perdón a Dios, pero ahorita es orar, clamar a Dios por ellos, en verdad interceder a Dios por ellos y meternos en una intercesión real. Pues yo le voy a decir algo, yo tengo una probadísima. Donde hay un hogar, donde los padres le enseñaron a sus hijos el respeto y todo, es el hijo de Dios. Y hasta en esta generación, aún en esta generación. Yo recuerdo cuando estaba chico, en la iglesia donde nos reuníamos, los niños, que todavía está ahí, yo recuerdo, nosotros como hermanos y los hijos de otro tío, que era anciano de esa iglesia, sentaditos, escuchando la palabra de Dios. Mis otros primos hasta se subían por donde predicaba el predicador, ahí corriendo, subiendo, bajando. Mi papá nada más nos decía, ¿pero qué pasó? Ahora la autoridad está muy distorsionada. Es más, ni hace caso. Porque no ha habido autoridad, hermano. Y discúlpeme, donde hogares actuales, donde hay autoridad, los hijos son diferentes. Mi esposa no es una grosería, ni la más pequeña. Pero hermano, no, pero le voy a contestar. Le voy a contestar rápido, sin que usted me cuente todo. ¿Dónde estuvo usted ese tiempo del crecimiento de sus hijos? Otra vez, no estuvo el padre en la casa. Y es lo que le estoy diciendo. Cuando el padre no está en la casa, no hay. Nos ausentamos quizá por 8 o 10 horas de jugar, cuando llegamos a casa a descansar. Mi caso fue que me ausentaba por meses. Entonces, ¿qué pasa? A lo que yo voy, todo un ejemplo de mujer, de trato, los hijos salen por la falta del padre, hermano.
por la falta del padre. Está comprobado. Si estamos sentándonos en la mesa y vemos que no hay malas palabras, no hay malas palabras, se basan en lo que hay, en la escuela. Porque no está el padre, hermano. Y es lo que le digo. Por eso es lo que le decía. Yo sabía hacia dónde iba usted. Por eso le dije, ¿dónde estuvo usted todo ese tiempo? No estuvo con su padre. Y es ahí donde, por eso Proverbios dice, más vale, lo voy a transmitir en idioma mexicano, más vale comer frijolitos en un hogar donde haya armonía que comer manjares y donde haya discordia. Y a veces nosotros por llevar el pan, por luchar, por hacer todo y quiero trabajar, por sacarlo, me olvido de la parte principal. Y es eso, no es otra cosa. Y la palabra de Dios por eso lo dice. Padres, o sea, el Deuteronomio 4 está más dirigido a los padres que a las mujeres. Te los vas a enseñar a tus hijos y a los hijos. Eso fue lo que pasó. Y dos, no sé cómo estuvieron congregándose ese tiempo. Pues si dejaron de congregarse en una iglesia, entonces eso. En esos tiempos yo estaba en otro lado. Yo siempre respeté la. Sí. No, pero por eso, no sé si la hermana los llevaba continua, domingo a congregarse. Porque eso también tiene mucho que ver. No, entonces, todo eso afecta. Todo eso. Y repito, ya el pasado, ya no podemos hacer nada. Ya no podemos retroceder. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hacer lo que me dice la palabra. Pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y intentar interceder con mis hijos. Solamente. Interceder. es como muy grande, ya está grande. Le digo, yo le digo que ya empezando a llegar a mi iglesia, da gracias al Señor por aquí he traído, mira lo que es la llamada vida, el chiquillo ese, te lo admito que las muchas veces el orejoncito ese que casi no tiene. Pero no, eso no significa que está con el Señor. No, a lo que voy. Lo que nos llena de un poquito de chiquillo, lo que los miembros de aquí, muy a fuerza pasan y quieren hablar arriba cuando en la clase. Este muchacho regresa, le explica y dice. Tiene palabra. Sí, tiene palabra, pero eso no nos debe venir. No. Lo que debe de venir es que venga Cristo Jesús. Y usted como abuelo, por eso dice ¿qué leímos en Deuteronomio 4? Los enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahorita usted tiene la posibilidad de enseñar a ver la palabra del Señor, lo que no pudo hacer con sus hijos. No, y hay hijos que te dicen, ¿cómo lo vas a llevar a tu religión? Esa es la contrera que tenemos. Y le digo anteriormente, la el rigor de padre y hasta de abuelo, cuidado y levantaba la voz, o te le quedaba viendo feo, cuidado, era mucho respeto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se perdió eso? Porque empezamos a decir los hijos, a mi hijo no le voy a hacer eso, lo voy a tratar como mi amigo, lo voy a tratar como mi hermano. Muchas veces tenemos una culpa por sobre todo, porque el bueno, la ley, ahorita la ley es apenas empezó. Ahorita ya no. Ahorita, o sea, podemos hablar de la generación que viene ahorita de 6, 7 años, ¿no? Pero no podemos hablar de ya de niños de 15, 14. Pero ahorita lo que nosotros debemos de hacer es lo que dice la palabra de Dios. Y tomar en serio la palabra de Dios y tomar el rol de la palabra de Dios. Por ejemplo, no hay culto hoy en la iglesia. Bueno, me reúno con mi familia. Papá, te vine a ver. No, el tiempo que tenemos
la familia con el Señor. Si quieres sentarte, siéntate, eres bienvenido. No, yo mejor te espero. Ok, pero que idea que usted pone y cada uno de nosotros pone a Dios en primer lugar. ¿Qué hacemos comúnmente cuando viene un invitado, cuando viene alguien? Bueno, ya ponemos, para el rato ponemos la palabra del Señor. Para el rato, ya más rato nos ponemos. Ahora, ¿y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos con eso? Que el Señor está en segundo lugar. Así es, la vez que estaba yo la bola en mi voz, Gali, y ahí estuvimos, están trabajando y allá la familia que está viendo, Se abrió. no, llegaron, sentaron un ratito, o sea, no puedes solicitar nada, simplemente estás escuchando algo que nos puede ayudar a todos, espiritualmente y